Si a día de hoy sigues yendo a todas las clases de la universidad y eres el típico que no falla a ninguna, pues probablemente pienses que eres una persona responsable, que lo estás haciendo bien y que es lo que tienes que hacer. Pero en mi opinión y a mi modo de ver las cosas, estás perdiendo el tiempo, la estás cagando. Y no te lo digo ni te lo he puesto en el título para hacer clickbait, para nada. Te lo digo bajo mi experiencia, porque yo soy ingeniero, por si no lo sabes, he sacado la ingeniería en 4 años y esta ingeniería la he sacado yendo a literalmente la mitad de las clases. Si te pones a echar cuentas, de verdad que he ido a incluso menos de la mitad. Y de verdad, puede ser que pienses, esto lo has hecho porque no tenías ganas de ir, porque tal, y al final lo has sacado, pero ha hecho que empeoren tus notas, lo que tú quieras. Pues yo, viéndolo ahora con perspectiva, creo que la gran mayoría de asignaturas he sacado mejores notas o he conseguido aprobarlas precisamente por fallar a las clases y por no ir. Que sí, que mucha gente pierde el tiempo y la gente que no saca buenas notas en la universidad y que tal, muchos pierden clase, pero no lo relaciones con lo que te voy a decir en este vídeo. En este vídeo te voy a explicar cómo yo saqué la conclusión de que era mejor no ir a clase, por qué y por qué deberías de hacerlo tú si es que deberías de hacerlo, porque hay algunos casos en los que no lo recomiendo, así que quédate porque eso es lo que te voy a explicar. Vale, pues lo primero que quiero que tengas claro es por qué yo llegué a esta conclusión de no ir a clase y por qué me parece una pérdida de tiempo. Y es que tenemos que entender que los profesores te van a explicar las cosas de manera lenta, de manera siguiendo una guía, por así decirlo, y esas van a ser sus clases. Seguir una guía para que todos los alumnos puedan llegar a entender las cosas y van a ir lento y explicando las cosas a su manera. Entonces, si tú vas más rápido de lo que esta guía va, tú ya estás perdiendo el tiempo. Aparte, muchos profesores cuentan un montón de cosas, anécdotas, cosas que a ellos les parecen interesantes en la clase que luego no tienen nada que ver con lo que te entra en el examen. Para mí esto es una pérdida de tiempo. Si te interesa un montón, vale, pues ve todo lo que tú quieras. Pero yo quería aprobar el puto examen. Eso es a lo que yo iba, a por el resultado. Si quieres hacer eso, no te vale de nada ir a estas clases. Y es que aparte, muchísimos profesores son muy listos, están en la universidad porque son extremadamente inteligentes, saben un montón sobre su asignatura, pero no saben explicar. Son muy buenos en lo suyo, pero no explicando, no son tan buenos profesores. Y estos muchísimos lo que hacen es que realmente te lían más de lo que te explican. Ir a clase es contraproducente, o sea, incluso sales peor de la clase de lo que entraste, y a mí me ha pasado. Así que en todos estos casos, yo creo que se puede ver por qué es muchísimo mejor estudiar en tu casa, que va a ir más rápido, va a ser más eficiente. Si te toca un profesor muy malo, va a ir muchísimo más rápido que lo que él te va a explicar. O sea, por eso llegué a esta conclusión. Pero esto no se puede hacer en todas las asignaturas. Tú no puedes llegar, empieza la universidad y ya está. No voy a nada, lo hago todo por mi cuenta, porque así te vais como el culo. Tienes que seguir unas cosas que te voy a explicar ahora que yo seguía. Porque no puede faltar a todas las clases porque te dé la gana. Tienes que tener un plan. Y el plan viene ahora. Tenemos que entender que los profesores obviamente no son inútiles. Si están ahí es por algo. Si existen los profesores es por algo. De hecho, yo en cierta medida soy un profesor en algunas cosas en este canal para ti. Si te hablo del gimnasio, de lo que sé y tú no sabes, pues te estoy enseñando, ¿no? Obviamente los profesores sirven. Ir a clase sirve en muchos casos. No son inútiles. Lo que pasa es que tienes que detectar ciertas cosas para saber si tienes que ir a esa clase o no. Y tienes que saber si tú dedicas el tiempo a fondo y de verdad eres productivo en el tiempo en el que no estás en clase, porque en mi caso yo pienso que lo aprovechaba bastante bien. Pero si tú eres de las personas que no es capaz de responsabilizarse del tiempo en el que no está en clase, ve a clase y a tomar por culo te va a ir muchísimo mejor porque vas a seguir el guión de la clase y por lo menos te vas a enterar de algo. ¿Vale? Así que si tú no eres suficientemente responsable, ve a puta clase porque los profesores sirven. Está claro que sirven. Pero yo, en mi caso, podía ir muchísimo más rápido en muchas asignaturas si iba por mi cuenta. Teniendo esto claro, vamos a ver cómo saber a qué asignatura ir, a cuáles no y qué es lo que hacer para poder faltar muchos días a clase y que nos vaya todavía mejor.
El primer paso de la estrategia es recopilar información, porque tú no puedes elegir, porque a ti te dé la gana no ir a ninguna clase y a tomar por saco. No, esto no va así. Tú primero tienes que ir a todas las clases de todas las asignaturas, por lo menos las 2, 3 primeras semanas. Sí o sí. No puedes fallar a ninguna puta clase. Porque tienes que ir para dos cosas. Una, tienes que ir a enterarte de qué profesores son los que explican bien, los que te enteras de las cosas o los que te lían incluso más. ¿Qué profesores son los que siguen el temario enfocado a aprobar el examen o los que dan muchas cosas que no tienen absolutamente nada que ver? Y por otro lado, te va a servir también un montón para saber qué asignaturas tienen cosas presenciales. Es decir, hay muchas veces que tenemos prácticas en medio de una clase, que te piden un test, que se hacen ejercicios evaluados, que no sean exámenes, por así decirlo, pero que sí que cuentan en tu nota. A estas clases, lógicamente, no se puede fallar, así que tienes que ir los primeros días, es decir, primeras 2, 3 semanas, para enterarte de todo esto y para darte cuenta de cuándo te vale la pena ir y cuándo no te vale la pena ir. Esto es clave, no puedes coger, empezar la universidad y decir, ya está, no voy a ninguna que me ha dicho Carlos que no voy. No. Y aparte, esto hay que hacerlo cuando cambiemos de asignatura, que no sé si algunos de vosotros lo hacéis anualmente o yo, por ejemplo, lo hacía cuatrimestralmente, cada 4 meses, cambiaba de asignatura 2 veces al año, o cada vez que cambie el profesor, porque yo muchas veces tenía 3 profesores o 2 dentro de la misma asignatura. Esto cambia el método que explica el profesor, el método en el que evalúa el profesor, y esto hay que ir la primera semana porque como no te enteres la has cagado, porque es que te la lían. Así que ve a clase, ¿vale? Esta primera semana o cuando cambie el profesor, ve a clase, te tienes que enterar y hacer un reconocimiento de lo que te interesa. Lo segundo que tienes que hacer, que sigue un poco la línea de lo primero, es que debes de preguntarle a personas de otros cursos mayores a los tuyos. Personas que ya conocen a los profesores, que ya han hecho la asignatura, que ya han ido a clase, que ya saben si vale la pena o si no. Pregunta a los que pueda, a los que conozca. Si no los conoces, no pasa nada. Si la gente ayuda, la gran mayoría, a todo el mundo. O sea, es una cosa que pregunta y te dan un poco su feedback. Y ya ves si a ellos les ha valido la pena ir a clase, si explica bien tal profesor o no, si hace mucho ejercicio en clase o no, si todo esto te lo dicen y la verdad que a mí siempre me ha ido muy bien con esta gente, me llevo bien con gente más mayor que yo y me han dado muchísimos datos muy importantes, ¿vale? O por ejemplo, cómo cogían apuntes a tal profesor, que así les servía, no sé, lo que sea, ¿vale? Eso hay que preguntarlo porque nos sirve para de verdad entender si hace falta ir a clase o si realmente ese profesor o esa asignatura se puede sacar por tu cuenta y no hace falta y estás perdiendo el tiempo yendo. Y algo que me acabo de acordar relacionado con los dos primeros puntos es un profesor que tuve, que recuerdo que todo el mundo me decía es un grandísimo profesor, de hecho es paisano, vive, o sea, nació donde yo, y, y nos dijo todo el mundo que era muy buen profesor y cuando estuve las primeras semanas yendo a sus clases para hacer lo que os dije, comprobar si verdaderamente valía la pena ir a sus clases, me doy con un canto en los dientes de lo bien que explicaba. O sea, me enteraba de todo, me valía muchísimo la pena, hacía ejercicios de examen todo el rato y de verdad que me sirvió mucho. Así que, ¿qué os voy a decir? Pues personas como estas vale la pena ir a clase. No te puedo decir que mejor por tu cuenta. No. Hay profesores que de verdad son extremadamente buenos. Esos, aprovéchalo. Es otra manera de ser eficiente con el tiempo. Así que pregunta a tus colegas más mayores, a los que no sean tus colegas, si puedes preguntar a quien sea, pregunta y vea las primeras semanas de clase. Vamos con lo tercero. Lo tercero lo suelo decir siempre en todos los vídeos, pues que si ya lo habéis visto. De hecho, dejaré en la descripción muchísimos vídeos que tengo sobre cómo estudiar, sobre cómo mejorar tus notas en la universidad, en el colegio, en lo que haga falta y los métodos que yo he aplicado, porque pienso que tengo un vídeo muy interesante y muy bueno. Pues en estos vídeos te suelo decir siempre que lo más importante son los exámenes de años anteriores y los exámenes en general, porque al final esa nota viene de ahí. La nota tuya viene de ahí, no viene de que te has enterado un poco en clase de lo que te ha dicho el profesor, no. Viene de que tú sepas hacer los exámenes. Entonces el punto 3 es revisar bien los exámenes y ver si realmente las clases te enfocan a eso o tú puedes prepararte los exámenes y empezar a hacer ejercicios de los exámenes por tu cuenta en tu casa aprendiendo. Si puedes hacer eso, que le den por saco a la clase porque nadie te va a evaluar eso. Nadie. Solo te van a evaluar las clases que tengan test, que tengan ejercicio evaluado, lo que sea, que a esas ya te he dicho que tienes que ir obligatoriamente.
Pero a todo lo demás tienes que ver si está enfocado en los exámenes o si tú lo puedes estudiar por tu cuenta. Porque es que va a ahorrar muchísimo tiempo y es que te va a sobrar. Y muchos me estaréis diciendo, y Carlos, ¿y tú no tomabas apuntes? Los apuntes, todo el mundo dice que son muy importantes. No sé, yo creo que la estás liando, Carlos. ¿Por qué no tomas apuntes? Luego, ¿cómo sabes que estudias en tu casa? O yo qué sé. Bueno, pues yo tenía apuntes, claramente, de los profesores que me gustaban. Tenía también apuntes de personas más mayores de otros años que los utilizaba porque el plan de estudio era parecido del año anterior. Y también tenía lo que os voy a decir ahora, que es muy importante que tengáis, que es tu amigo infiltrado, por así decirlo, ¿vale? Como el jefe infiltrado, pues tu amigo infiltrado en la clase. Esa persona que, al igual que he dicho al principio, que habrá gente que le sirva ir a clase porque no sea responsable o porque simplemente le sirve y le gusta ser estructurado, por así decirlo, y estructurarse de la manera en la que sigue las clases. Pues esa persona va a ir sí o sí, y si os lleváis bien con una persona así, que es muy probable, persona de tu clase, que no le importe dejarte los apuntes, pídele los apuntes, pregúntale a diario, o por lo menos semanalmente, qué se ha dado en cada cosa para tú poder, pues más o menos ir al día, ¿vale? Ir al día o a la semana. Entonces yo eso es lo que hacía, pedir los apuntes, le echaba fotos y ya luego en mi casa, pues lo mismo, copiaba lo que fuese. Y luego también es verdad que había veces que no tenía apuntes de nada y que tomaba los apuntes en mi casa. ¿Y cómo hacía esto? Bueno, porque muchas veces el profesor no escribía nada en la pizarra y simplemente iba haciendo diapositivas y estas diapositivas estaban subidas. Por lo tanto, blanco y en botella. Puedes hacer los apuntes en tu casa y puedes preguntarle a tu amigo si ha dicho algo medio interesante el profesor. Normalmente no, sinceramente, porque ¿qué van a dar si ya lo tienes la diapositiva y ya está? Pero si no eres capaz de tener a una persona que vaya, porque tus amigos tampoco van mucho y no sé qué, no sé cuánto, y luego no eres capaz de tener apuntes de otros años, ni tienes apuntes de nada y no hay diapositivas porque no hay cosas online, ve a las clases, ¿vale? Los apuntes son importantes porque como no tengas una referencia de todas las cosas que se dicen en clase o de lo que va a caer de teoría o de lo que sea y solo lo dicen en clase y no lo tienes subido en ningún lado, que es raro, sinceramente es raro, ve a clase. A esas clases tienes que ir. A mí me pasó un par de veces y he tenido que ir y te joden. Por eso he dicho que a lo mejor he ido a la mitad. Bueno, pues hay clases que hay que ir. Pero si te puedes saltar alguna con esto que te estoy diciendo y avanzas mucho más rápido en casa, pues ya has ganado tiempo, ¿vale? Y lo quinto que tienes que hacer de la estrategia esta que te estoy explicando es lo más simple, pero lo más difícil a la vez. Y es que aproveche el tiempo de las clases que pierdes. De verdad, aprovéchalo a fondo. Si vas a perder las clases es porque vas a ser productivo. Y si luego te sobra tiempo porque tal, vale, pues ya está. Descansa, porque a mí me sobraba. Yo descansaba, yo no sé qué, yo no sé cuánto, grababa vídeos, bla, bla, bla. Mil cosas. Pero, de verdad, si vas a estar rascándote las pelotas en el tiempo que no vas a clase, porque dices que tu clase no sirve, y puede ser que no le saques mucho jugo, mucho tal, y vaya, estás tumbado. Me la pela, ve a clase. No te puedo decir que no vayas a clase si vas a estar rascándote los huevos. Ve a clase. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te quedes dormido, pero que haya 5 minutos que te enteres de algo. Bueno, pues ya te entero de algo, pero es que si vas a perder el tiempo, que luego es lo más difícil, te lo digo, porque es complicado prestar atención y ser responsable. Y ese es el problema de esta estrategia. Pero ya tienes una edad, si estás en la universidad, en la que deberías de ser suficientemente responsable como para esto. Así que aprovecha el tiempo y si no, ve a puta clase y ya está. Así que nada, esos son los pasos que quiero que tú sigas. Quiero que de verdad te ayude este vídeo a aprovechar el tiempo y a ser más eficiente, a no comerte clases sin sentido. Pero antes de acabar, quiero aclararte una cosa muy importante y es que esto no es para todo el mundo, ¿vale? No lo es. No es para una persona que no entiende que estoy diciendo que falte a X asignatura o a X clases que de verdad veas que puedes sacarle más rendimiento en tu casa que en la clase. Estoy hablando para la gente y estoy diciendo que va a servirle a la gente que es capaz de en su casa sacar mucho más rendimiento y aprovechar el tiempo que dedica en la clase. Pero si eres una persona que va a estar tumbado en el sofá o que de verdad te sirve ir a clase, a mí no me hagas caso. Yo te estoy hablando de mi experiencia y de la experiencia de amigos míos que le ha servido muchísimo y que sé que de verdad sirve esto, si lo haces así. Lo sé, y ganas mucho tiempo, pero no es para todos.
no es para todos. Puedes tener una mente mucho más cuadriculada que tenga que seguir a la clase y que tenga que ir. Ve, entonces ve. No me parece mal, los profesores sirven, no estoy diciendo eso, y sé que lo mismo si este vídeo lo ve un profesor, se pone un poco rojo diciendo, me cago en la leche, está diciendo que pues lo mismo era ese profesor aburrido, ese profesor que no explica bien, no lo sé. Pero yo intento ayudar a los estudiantes y sinceramente le estoy diciendo esto desde el corazón y pienso que hay clases que no sirven para nada, lo siento mucho, es lo que hay. Y pienso que si aprovechas este tiempo de la clase que no vale para nada, para estudiar de verdad, para ese examen, vas a sacar muchas mejores notas. Creo que estoy diciendo una cosa bastante lógica y a mí me ha servido muchísimo. Así que espero que a vosotros haya servido hacer esto con cabeza, no te estoy diciendo que no vaya a ninguna clase, ¿vale? Que es que me veo, ya está, me ha dicho este que saca buenas notas o que se ha sacado la ingeniería, que a tomar por culo, que no vaya a clase, no. Y ya no vaya a ninguna, no, ¿vale? Con cabeza. Así que nada, yo confío en vosotros, sé que entendéis las cosas, sé que aunque estáis quemados de lo que sea, del sistema, de que al final sé que es un poco puta mierda, ¿no? Que todo esté enfocado en un examen, pero así es como se aprueba, así es como se saca la carrera y eso es lo que queremos, no somos imbéciles tampoco. Así que para eso os estoy un poco ayudando y explicando cómo lo hice yo. Así que nada, confío en vosotros, sé que lo vais a sacar, a mucho ánimo, sé que estoy subiendo esto a lo mejor un poco en mitad de curso, que te serviría más justo cuando empezara el curso, pero bueno, sé que lo puedes aplicar y que te puede ir bien, ¿vale? Así que mucho ánimo y lo vas a sacar.